amor, ¿no?, al conocimiento, y en ese sentido estamos nosotros aquí presentes nuevamente. En ese marco, saludo a todos ustedes, gracias por estar con nosotros una vez más a través de las redes, y pues Lucho, éxitos en esta conferencia, y pues ten todo nuestras felicitaciones. Muchas gracias y damos por iniciada esta magnífica videoconferencia. Gracias a todos ustedes. Adelante, doctor Estevey. Ya, gracias, Carlos. Luis. Bien. Cuando ustedes lo digan. Can I start now? Luis, Sí. go ahead and start. Yeah, sí, está bien, Luis. Ok, ya, voy a empezar. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, perfecto, Lucho. Perfecto, ok. Buenos días a todos los panelistas, a las autoridades de la Universidad Nacional de Cañete, y buenos días a todo el público en general de Cañete, y también al público peruano que se une a través de las redes sociales de la Universidad Nacional de Cañete, y a los panelistas de la Universidad de Cambridge. Perfecto. El día de hoy voy a presentar, me van a disculpar un momento, a veces hay ruidos por acá, estoy en Perú y recuerden que en Perú hay siempre ruidos de afuera en las calles. Bueno, el día de hoy voy a presentar la caracterización del Spanish River carbonatita para su uso como fertilizante. Spanish River carbonatita, nos concentramos ahí. ¿Qué son las carbonatitas? Las carbonatitas son rocas ígneas que contienen 50% de carbonato aproximadamente y 20% de cuarzo, dióxido de silicio aproximadamente. Y también tiene otras componentes más. O sea, las carbonatitas tienen carbonato y dióxido de silicio y otros componentes. Dependiendo del mineral dominante, que puede ser calcita, el carbonato puede ser calcita, o sea, carbonato de calcio, o puede ser dolomita, o también podría ser carbono con hierro. Entonces toma un nombre esta carbonatita, que podría ser, por ejemplo, calcio carbonatita, si tiene calcita, ¿no? O también puede ser magnesio carbonatitas, o ferrocarbonatitas, si es que es rico en hierro. Entonces tiene carbonatos, que puede ser de calcio, hierro, magnesio, etcétera, y otras componentes, aparte del dióxido de silicio. Bien, en nuestro caso, nosotros vamos a concentrarnos en una carbonatita que tiene alto contenido de carbonato de calcio, o sea, es calcita. Otras componentes que puede tener la carbonatita son la anquerita, siderita, pirrotita, silvita, vermiculita, etc. Entonces, estas carbonatitas son minerales que pueden ser usados como potenciales fertilizantes. Existe una empresa que se llama Boreal Agrominerals, es una empresa canadiense que vende carbonatita, es un agromineral. Y su representante en Perú, Agroboreal, representante de América del Sur, importa esa carbonatita que vende a Boreal Agrominerals y a los agricultores peruanos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Universidad Nacional de Cañete? La Universidad Nacional de Cañete ha comprado de esta empresa Boreal Agrominerals, la central queda en Canadá, ha comprado una cantidad de carbonatita
y para poder utilizarlo en los estudios como fertilizantes en distintas plantas en Cañete. Estudia su potencial agroquímico, agromineral en las plantas de Cañete. Entonces, la Universidad Nacional de Cañete, en el marco de este proyecto, nos da unas muestras y nos pide de la carbonatita y nos pide que ha adquirido, ha comprado de esta empresa, Boreal Agromineras, y nos pide que nosotros lo caractericemos en el marco del proyecto. Bien, esta información lo he tomado del panfleto de AgroBoreal, el representante en Perú que vende esta carbonatita. ¿Qué es el Spanish River Carbonatita? El Spanish River Carbonatita es una carbonatita que viene de Canadá, de un lugar que se llama Río Español. En Canadá hay un lugar, un volcán que se llama Río Español. Y ese volcán aparentemente se ha formado por el impacto de un asteroide. Tiene una profundidad de 50 kilómetros y un área de influencia de 250 kilómetros cuadrados. Se encuentra ese Spanish River, ese río español, se encuentra en Ontario, Canadá. Entonces, esta empresa, AgroMinerals, lo que hace es, va a ese lugar y toma esa carbonatita de ese lugar llamado Río Español. Y esa carbonatita lo exporta alrededor del mundo, y entre ellas a su empresa representante en Latinoamérica. Para mayor información, ustedes pueden encontrar el panfleto de libre acceso en este link. Entonces, esta empresa lo que hace es dar información a los agricultores. Una información de cómo se ha formado aproximadamente esta carbonatita. ¿Qué es lo que contiene? Según la empresa, da ideas vagas de lo que contiene, diciendo que tiene calcita ígnea, apatita, biotita, vermiculita, etc. Biotita es con B grande, la empresa, esto lo he cogido yo de del panfleto que está de libre acceso de AgroBoreal, de la empresa representante en Perú que vende esta carbonatita, este material. Entonces, biotita en realidad es con B grande. ¿Ya? Ahora, entonces, esta empresa, aquí está el volcán que queda en Canadá. La empresa lo que hace es recoge de la sección amarilla del volcán, recoge hasta donde está concentrado la carbonatita, recoge esa carbonatita y lo vende alrededor del mundo. Lleva a Perú, por ejemplo, y en Perú la Universidad Nacional de Cañete ha adquirido para probarlo en sus plantas. Entonces, según la empresa dice que esta Spanish River Carbonatita es un fertilizante mineral natural, que es un agromineral, que se puede usar en distintas plantas, ¿no? Da las bondades de esta carbonatita. Entonces, la Universidad Nacional de Cañete nos pide a nosotros que hagamos esta caracterización, porque la Universidad Nacional de Cañete a la par también está haciendo estudios en las plantas, que ahora les voy a indicar. Empezamos con las caracterizaciones. Nosotros nos encargamos de la caracterización. Aquí pueden observar dos fotos. La de la izquierda es la muestra tomada con una fotografía, una imagen óptica. Se esparció un poco de carbonatita de la muestra en un papel aluminio y se tomó una foto. Es de este color típico marrón, que podría ser el color marrón debido al carbonato de calcio o la vermiculita contenida. En la derecha tenemos una microscopía electrónica de barrido de la muestra. Puede observarse que los granos no son casi uniformes, pero no son redondeados, sino más bien son alargados y tienen ángulos. Recordar que muestras
partículas de esta morfología, significa que no son arenas. Es quizá molido o son granos que no han viajado, porque si fuesen granos que han viajado por agua o por viento, entonces hay colisiones entre ellos y los granos serían casi redondeados. Sin embargo, estas carbonatitas, los granos, son formando ángulos, son de distintas formas, los cuales indican que no han viajado por aire ni por agua, sino más bien han pertenecido, han estado inmersos en un lugar. Entonces, concuerda esta carbonatita con las que ha sido extraído. Bien, entonces, lo que nosotros hicimos también en las imágenes, disculpen un momentito, lo que nosotros hicimos en las imágenes fue obtener también el análisis químico a través de una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. Con la fluorescencia de rayos X se puede obtener la composición química de este material. Aquí podemos observar en el eje X la energía de la fluorescencia de los rayos X. Cuando se incide unos rayos X, esos rayos X tienen una penetración y se observa las componentes químicas. El eje Y está ploteado en la escala logarítmica para poder nosotros observar posibles picos que estén ocultos y poder identificar mejor las componentes. ¿Qué es lo que tiene? Silicio, calcio, potasio, calcio, titanio, manganeso, hierro. Las componentes que he encontrado en la fluorescencia de rayos X. Sin embargo, hay que notar también que la mayor cantidad de material aquí es calcio. El calcio debe ser, que vamos a confirmar luego, es calcio del carbonato de calcio, o sea, la calcita. Recordar que es carbonato la principal componente de la carbonato. En este caso, carbonato de calcio, es una calcio carbonatita. Perfecto. Ahora, entonces, también tenemos que señalar que tiene silicio. Este silicio debe ser seguramente del silicatos. En este silicato seguramente del silicio oxígeno 2, o sea, cuarzo, silicio oxígeno 2. O quizá también cristobalita. Cantidad de hierro también tiene. Perfecto. Pero recordar nosotros que debemos recordar cuáles son los macronutrientes en las plantas. Los macronutrientes primarios son el nitrógeno, fósforo y potasio. Los secundarios son calcio, magnesio, azufre, etc. Entonces, de los macronutrientes primarios podemos reconocer acá el calcio para las plantas. Eso es lo que podemos obtener hasta el momento con esta información de microscopía y análisis de fluorescencia de rayos X. Bien. Queremos hacer un mapeo químico de las muestras. Utilizamos una técnica que se llama dispersión de energía de rayos X, en el cual en la figura de la izquierda tenemos los granos de la carbonatita, los granos de la muestra, y seleccionamos un área determinada dentro de la muestra y en ese área, en ese rectángulo, aplicamos la técnica que se llama mapeo por dispersión de energía de rayos X. En el caso de la derecha, sobre toda la imagen se ha hecho ese mapeo. En el caso de la izquierda, solamente sobre el rectángulo indicado. Podemos observar que los granos, cada grano es rico en distinto material. Por ejemplo, este grano es más verde, es más rico en silicio.
significa que debe haber más, aquí seguramente debe haber más dióxido de silicio, o sea, cuarzo o cristobalita. Entonces, aquí podemos ver otro grano, por ejemplo, más rico en calcio. Es el color rosado, más rico en calcio, ¿no? Y así, aquí este granito es un poquito más rico en hierro, tiene el color más anaranjado. Aquí es una combinación de todos, pero hay zonas ricas, por ejemplo, en calcio, el celeste, en carbono, el rojo, en verde, el silicio, y así. Es muy distinto de otras muestras de sedimentos que estamos analizando también para el proyecto con la Universidad Nacional de Cañete. Por lo general, en unas arenas comunes, los colores no son tan remarcados como en estos casos. En las arenas de los ríos, por ejemplo, hemos encontrado para el proyecto del río Cañete que un grano determinado se mezclan los colores y uno de ellos no sobresale sobre el resto. Sin embargo, aquí un color determinado sobresale sobre el resto. Quiere decir que hay zonas ricas y granos ricos en determinada componente química. Son calcio, silicio, los verdes, que son los mayoritarios, calcio, silicio. Calcio seguramente de la carbonato de calcio, mejor dicho, la calcita, o la aragonita. Calcita o aragonita, que son carbonatos de calcio. Y el silicio, por ejemplo, que debe ser del silicatos o dióxido de silicio, que podría ser cuarzo. En el caso de calcio, calcita o aragonita. En el caso del silicio podría ser cuarzo o cristobalita u otra silicato. Aquí tenemos la espectroscopía de dispersión de rayos X. Una vez que se hace el mapeo, este mapeo se logra luego de hacer un barrido de varios espectros de dispersión de rayos X. Para este caso de la izquierda, se suma todos esos espectros y la resultante de esa suma es esto. Esto es la suma total para la imagen de la izquierda. Para la imagen de la derecha, la suma de resultante de todos los espectros de dispersión de rayos X se da aquí. Y obtenemos la mayor componente, silicio, el mayor pico, la mayor intensidad. Calcio, segundo pico de intensidad, potasio, hierro, y así. Entonces, nosotros podemos construir una tabla, son casi similares acá, significa casi uniforme. Una tabla acerca de la composición química, obtenido tanto por fluorescencia de rayos X o obtenido por energía de dispersión de rayos X. Recordar que hay dos mapeos, uno que es en la figura C y otro que es la figura D. Dos mapeos. En esta figura C, un mapeo, y en la figura D, por una técnica EDX. Mientras que la imagen inicial, la figura A que les había mencionado acá, es este espectro de fluorescencia de rayos X. Entonces podemos observar los porcentajes en las cantidades de componentes. Podemos observar que ambas técnicas, tanto fluorescencia de rayos X como energía de dispersión de rayos X, me dan que el silicio en mayor cantidad. El silicio, en el caso de la fluorescencia de rayos X, 24%, y en el EDX, 34, 35 a 37%. Luego, el calcio, por ejemplo, tiene 42%,
por la fluorescencia de rayos X y el EDX 19%, 13%. ¿A qué se debe las diferencias? Observemos algo más, que en el caso de la fluorescencia de rayos X, está detectando, por ejemplo, estroncio, manganeso, ¿no? Y también zinc, ZN. Entonces, lo que tenemos que observar aquí es que la técnica de fluorescencia de rayos X me da más componentes que la técnica de EDX. ¿A qué se debe eso? Cuando se incide la muestra con EDX, se obtiene con un haz de electrones. Este haz de electrones llega a la muestra y la profundidad en los cuales ese haz, esa energía entra a la muestra, no es tan profunda como en el caso de la fluorescencia de rayos X. En el caso de la fluorescencia de rayos X, se obtiene debido a que la energía incidente penetra más, hay mayor penetración en la muestra que en el caso de X. Quiere decir que me puede dar mayor información de mayores componentes, pero recordar que esas componentes son minoritarias, 0.9, 0.4, 0.5, 0.5. Cobre, por ejemplo, 0.05, ¿no? Aquí 0.9. El EDX es confiable para las componentes mayoritarias, que es lo que nos interesa. Nos interesan las componentes mayoritarias. Perfecto. Y recordar que de los macronutrientes para las plantas, lo que está reconociendo ambas técnicas es el potasio. El potasio. Perfecto. Entonces ya tenemos una idea de las componentes que tiene esta muestra llamada Spanish River Carbonatita, que la Universidad de Cañete ha adquirido de una empresa, ha comprado de una empresa que se llama Agrominerals, Agroboreal Minerals. Entonces, seguimos con las caracterizaciones. Estoy presentando distintas técnicas físicas y químicas para caracterizar esas muestras. Aquí tenemos difracción de rayos X. Aquí es XRD, difracción de rayos X. Aquí hay un error en la nomenclatura, ¿ya? Aquí debería ser difracción de RX, ¿ya? DRX, del Spanish River Carbonatita. Entonces, lo que hemos hecho aquí es identificar las componentes mineralógicas que tiene la muestra. Se ha hecho por dos radiaciones. En la izquierda podemos obtener la difracción de rayos X, podemos observar la difracción de rayos X obtenida con una radiación de cobre. La radiación de cobre tiene una longitud de onda de 1.54 Angstrom aproximadamente. Y en la derecha tenemos la difracción de rayos X obtenida con radiación de cobalto. Radiación de cobalto. Perfecto. En la radiación de cobre podemos observar el pico principal es este rojo. Es el pico principal. O sea, la mayor intensidad, la mayor cantidad de material, de componente mineralógica. Que este rojo es el cuarzo. El cuarzo es dióxido de silicio, silicio oxígeno 2. Entonces, mayor cantidad de cuarzo. Mientras que en el caso de la muestra de los resultados obtenidos de difracción de rayos X con radiación de cobalto, obtenemos que la calcita es la mayor proporción de material. Calcita es carbonato de calcio, ¿no? Calcio CO3, ¿no? Calcita. Entonces, podemos ver unas pequeñas diferencias acá. Ambos de la misma muestra. Sin embargo, el resto hay picos muy chiquititos que se pierden casi con el background. Igual también aquí hay picos muy chiquititos que se pierden casi con el background.
A fin de poder identificar esos picos chiquitos, lo que se hace es esta gráfica se plotea en la escala logarítmica, ambas, y tenemos esas gráficas arriba. Al plotearlas en la escala logarítmica, entonces los picos pequeñitos se vuelven más grandes, ¿no? Y el pico grande se achica un poquito, digamos, ¿no? Simplemente es una relación nada más, para poder observar los picos chiquititos, ¿no? Y observamos la calcita, se identifica en la muestra con radiación obtenida con cobalto. Mientras que en el análisis de difracción de rayos X obtenido por radiación de cobalto, se puede obtener muchos más componentes, muchos más picos, muchas más fases. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que la radiación, difracción de rayos X obtenidos con radiación de cobalto es mejor que difracción de rayos X obtenidos con radiación de cobre. Es mejor. Quiere decir, ¿por qué es mejor? Es mejor porque en la radiación de cobre hay un efecto de fluorescencia en algunos átomos, en los cuales esos efectos de fluorescencia hacen que no se detecten mucho no se noten mucho algunas componentes, mientras que en la radiación no hay mucho efecto de fluorescencia con la radiación de cobalto y se puede obtener mucho mejor las señales. Entonces, con ambas radiaciones. Ahora, nosotros podemos observar aquí que las componentes que dice Boreal Agrominerals, la compañía que vende esta carbonatita que ellos recogen de un volcán que ha sido creado por el impacto de un meteorito, etcétera, que no nos interesa eso, nos interesa el luego aplicarlo como fertilizante y la caracterización. Ellos mencionan que la muestra tiene carbonato de calcio, calcita. En efecto, nuestros resultados dicen que tiene calcita, carbonato de calcio, ¿no? Calcio CO3. Calcita, en este caso no es aragonita, sino calcita. Ahora, porque tienen la misma fórmula, aragonita y calcita, solamente difieren en las estructuras cristalinas. La empresa someramente dice que tiene biotita, tiene potasio mica, piroxeno y vermiculita. Y en efecto, nosotros hemos encontrado que tiene potasio mica y potasio, que se ha detectado en este caso mucho mejor con el difractograma de rayos X obtenido por radiación de cobalto. Se ha encontrado esto, potasio mica, no potasio mica. Y se ha encontrado también el clinopiroxeno, que es un piroxeno. O sea, mientras que la empresa da datos someros, nosotros estamos identificando exactamente qué es lo que hay, ¿no? Ahora, ¿qué más? Dice que hay apatita, la empresa dice que hay apatita, ¿no? Que es de fósforo. Nosotros hemos encontrado en efecto el hidroxiapatita, hemos encontrado con la técnica, mayormente con el difractograma de rayos X obtenido con fuente de cobalto. Con fuente de cobre es muy difícil ver muchos más componentes, con fuente de cobalto es más poderoso. Sin embargo, aquí en la biotita que mencionan, la empresa dice que hay vermiculita. Nosotros no estamos detectando la vermiculita por un motivo importante. La vermiculita, que es con B mayúscula, B grande, la vermiculita, tanto por el difractograma de difracción de rayos X obtenidas por cobre y el difractograma de rayos X obtenido por cobalto, se encuentra en ángulos menores a 10 grados, a 2 θ menores de 10 grados.
Y nosotros hemos pasado la muestra a partir de 10 grados. O sea, el pico principal de la vermiculita en ambas, en los infrarrojos de rayos X obtenidas por ambas radiaciones, está en ángulos menores de 10. Es por eso que no hemos identificado, no hemos podido obtener la señal de esa vermiculita. Pero seguramente hay. Hemos pasado a partir de 10 grados hasta 90 grados. Perfecto. También hemos, otros, menciona la empresa, y otros hemos encontrado que hay el cuarzo y la cristobalita. O sea, ya sabemos el origen del silicio. El silicio oxígeno 2 viene del cuarzo, o si no, de la cristobalita. ¿Se encuentran otros aluminosilicatos? No encontramos otros aluminosilicatos. Más esto de acá, y el cuarzo con la cristobalita. Entonces ya sabemos qué componentes mineralógicas existen en la muestra de la carbonatita adquirido por la Universidad de Cañete. Otra técnica que hemos empleado es la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. En esta espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier me va a detectar los grupos funcionales de la muestra, sea más lo que hay en la superficie y también la parte mineral. Y hemos encontrado distintas cosas. Hemos encontrado acá que esta absorción, este pico de absorción, se debe debido al agua. Es debido al agua. Y también unos piquitos por acá, es debido al agua. O sea, hay cierta cantidad de agua debido a la humedad. Debido a la humedad, ¿no? También unos picos de absorción en estas longitudes, que serían, en las longitudes de onda, que serían alrededor de 2872, 2981, que pertenecen a materia orgánica. Recordar que esta técnica es más superficial. Esta técnica es de mayor profundidad. Va más al mineral. ¿Detecta la parte orgánica? No. Esta parte no mucho. Quizá algunos en el infrarrojos de rayos X, un momento. Aquí se puede observar el background más grande que en este caso de la radiación con cobre. El background me va a indicar, podría ser causados por dos motivos. El background es más grande. Puede ser por la parte orgánica, o como puede ser por algunos minerales, silicatos amorfos, cuarzo amorfo, por ejemplo, no formando una estructura cristalina, sino cuarzo amorfo, o por el material orgánico. Podría ser que esto se dé de esa manera. Sin embargo, aquí, tiene razón, aquí me está diciendo el FTIR, o sea, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, me está diciendo que tiene materia orgánica del grupo alquil, justamente por los CHs encontrados. Las vibraciones de las CHs, de los carbón-hidrógenos, de los enlaces carbón-hidrógenos encontrados. También del carbonato de calcio. Recordar que tenemos calcita, carbonato de calcio, y las vibraciones se encuentran en estos dos picos que están acá, en estos dos picos de absorción, que es el carbono con oxígeno y el carbono con oxígeno, un enlace y doble enlace, ¿no? Estos de color así, plomitos claros, son justamente el carbonato de calcio. Mientras que en este caso, en contraposición con la difracción de rayos X, en los cuales no se observaba la vermiculita, anteriores, porque los picos nosotros empezamos a partir de 10 grados, mediante esta técnica de FTIR podemos obtener las señales de la vermiculita, que son las señales del silicio y oxígeno, las vibraciones de los átomos de silicio y oxígeno en la vermiculita. En estas zonas están acá.
También el cuarzo también, ¿no? Perfecto. Otra técnica que hemos empleado para caracterizar esta muestra es el análisis térmico de la muestra. Entonces hemos hecho un estudio completo de esta muestra de carbonatita. Aquí podemos observar que nosotros básicamente aumentamos la temperatura. Al aumentar la temperatura no se da una caída. Por lo general una muestra cuando es calentada, la masa cae alrededor de 100 grados Celsius porque se evapora el agua y pierde peso, pierde masa la muestra. Sin embargo, la muestra ya estaba seca y lo que se obtiene es una pérdida de masa cerca a 800 grados Celsius, tomando la derivada. Esta línea punteada es la derivada de la línea sólida negra. En esta derivada, este campo amarillo me indica una zona de pérdida de masa. Aquí podemos encontrar las pérdidas de masa, 17.9%. Todos los detalles están acá en esta tabla. ¿Y en qué punto es la mayor rapidez de pérdida de masa? Se da por la derivada. Recordad que la derivada es la rapidez de variación, ¿no? Entonces, la rapidez de variación de esta caída de masa se da a 800 grados Celsius. Se da en la pérdida de masa. Perfecto. Ese punto de mayor pérdida de masa concuerda con la señal de diferencial de termogravimétrica, DTA, y se da aquí con una endotérmica. Una endotérmica significa aquí que hay una reacción química. Esta reacción química, que ahora le explico a qué se debe la reacción química, me está diciendo que esta endotérmica que está absorbiendo energía del medio, esta endotérmica para poder reaccionar. Estos datos han sido tomados en aire. ¿Qué significa? Recordar que la mayor cantidad de material es carbonato de calcio. La reacción es esta, aparece en la tabla. Es carbonato de calcio que se está descomponiendo debido a la alta temperatura, a 800 grados Celsius más o menos, se está descomponiendo en óxido de calcio más CO2. Está liberando este CO2. Este CO2 sale, absorbe la energía del medio para salir en forma de gas el CO2. Salir en forma de gas. Al salir en forma de gas hay una pérdida de masa. Entonces se puede observar aquí la reacción, la pérdida de masa y la descomposición del carbonato de calcio. Carbonatita, entonces hasta el momento estamos viendo que es un calcio carbonatita, lo que han adquirido en Cañete. Esta espectroscopía Moss-Bauer, la espectroscopía Moss-Bauer obtenida a temperatura ambiente y a 50 Kelvin, a room temperature y 50 Kelvin. Bien, aquí se puede observar 1, 2, 3, 4, 5 dobletes, que me va a indicar que la muestra no tiene muchas componentes magnéticas. En efecto, la mayor cantidad de material, componentes que hay en esta carbonatita, es carbonato de calcio y dióxido de silicio, o sea, cuarzo. Y ambos son paramagnéticos, no son ferromagnéticos. Al no ser ferromagnéticos, solamente muestra dobletes, tanto a temperatura ambiente como a 50 Kelvin. Si tuviese una parte magnética, habrían sextetos. Estos son dobletes, cada uno 5 dobletes, habrían sextetos. 6. Un momentito, ahí está. Ya, Mercedes. Ok, Mercedes. Mercedes ha dado enviado un mensaje. Bueno, en fin. Entonces, hay una
habría, si la existencia de componentes magnéticas, sextetos. Sin embargo, acá se encuentran puros dobletes. Componentes paramagnéticas, o sea, no componentes ferromagnéticas, componentes paramagnéticas en las cuales son mayoritarias, ¿no? Y debe, seguramente, probable, y es casi seguro, que estas componentes paramagnéticas se deben a al carbonato de calcio y al dióxido de silicio, los cuales son paramagnéticos a ambas temperaturas. Sin embargo, nosotros queremos explorar un poco más la parte magnética. Y lo que hemos hecho es, hemos utilizado una técnica que se llama magnetometría con sensores QUIC. La magnetometría, vamos a medir nosotros la magnetización con respecto a la temperatura. Y también la magnetización cuando se aplica un campo magnético. En la izquierda, en la gráfica de la izquierda está la magnetización con respecto a la temperatura. Muy bien. Podemos observar aquí que se ha medido en dos modos, el modo zero field cooling y el modo field cooling. El modo zero field cooling es enfrío la muestra sin campo alguno, por eso se llama zero field, o sea, sin campo. Zero field cooling, se enfría la muestra y se empieza a medir. En el modo field cooling es con el campo aplicado, se enfría la muestra. Field cooling, con el campo aplicado. Cooling es enfriado y field es el campo. Entonces, se mide por esos dos modos y se observa aquí, se aplica un campo magnético, se enfría la muestra hasta más o menos 5 Kelvin o 8 Kelvin, se enfría la muestra y luego bajo un campo aplicado de 500 oester y luego se va aumentando la temperatura y se va midiendo la magnetización. Se mide. Y se puede observar claramente en el verde, en la línea verde, que tanto el zero field cooling y el field cooling dan la misma señal, o sea, es reversible, la señal es reversible. Es reversible, ¿y qué me indica esta señal de caída de magnetización? Full caída de magnetización con respecto a la temperatura, me indica que la muestra es paramagnética, o sea, no hay una componente magnética, es paramagnética. Entonces, sin embargo, cuando bajamos el campo magnético externo, por ejemplo, 500 oester o 50 oester, podemos observar tanto en las líneas, en los modos zero field cooling y field cooling, podemos observar que hay una pequeña subida cerca a 124 Kelvin. Esa temperatura es una temperatura de transición magnética llamada temperatura de transición magnética de Bernoulli. Y esta temperatura de transición magnética de Bernoulli se debe a la presencia de magnetita. Magnetita. ¿Qué es la magnetita? Fierro 3, oxígeno 4. Entonces, aquí hay algo interesante. El difractograma de rayos X no me indicaba presencia de magnetita, de fierro 3, oxígeno 4. No me indica. ¿Por qué no me indica? No me indica la presencia de fierro 3, oxígeno 4, porque recordar que la difracción de rayos X te da las componentes mayoritarias. Mayoritarias, ¿ok? Si hubiese una muchísima, gran cantidad de magnetita, entonces la difracción de rayos X por ambas técnicas estaría, se vería. Ahora, ni la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier tampoco, porque esta técnica es más de superficie, los grupos funcionales, me da. ¿Qué pasó con el Mossbauer? Que es una técnica poderosa para ver los materiales de hierro, las componentes de hierro. En este caso, la componente de hierro, la magnetita, debe ser en mínima proporción, muy mínima, porque esta es una técnica en polvo,
en los cuales los rayos gamma en la espectroscopía Mös-Bauer pasan la muestra y no detectan quizá por la mínima cantidad de magnetita que hay. Sin embargo, aquí ¿por qué está detectando? Porque aquí lo que está detectando es las componentes, la presencia magnética. El sensor SQUID es un sensor poderoso que mide unos campos magnéticos, unas señales magnéticas muy bajas, inclusive a 10 a la menos 9 EMU. Quiere decir, inclusive se usan en los tomógrafos para ver el cerebro, inclusive, para ver los campos magnéticos del cerebro, que tienen señal magnética muy baja. Entonces, basta que haya una señal magnética, una componente de hierro, por ejemplo. Entonces, el sensor SQUID en el magnetómetro lo detecta. Detecta esa señal magnética, por más baja que sea, muy pequeñísima. Pero lo detecta cuando nosotros aplicamos un campo magnético muy bajo. Porque si aplicásemos un campo magnético alto, como 5.000 oester, o sea, 5 kiloester, ya la señal paramagnética apantalla la señal antiferromagnética de la magnetita. Y esta transición de Bernoulli es una transición, es un cambio de fase, cambio de estructura magnética, por eso se debe. Ahora, entonces, por más pequeña cantidad que haya de la componente de la magnetita, es detectado entonces por esta técnica de magnetometría. Es muy poderosa esta técnica también. Entonces, eso explica lo siguiente. Nosotros tenemos típicas curvas en la curva de magnetización versus campo aplicado, tenemos típicas curvas paramagnéticas, o sea, cerradas, sin histéresis aparentemente, y cuando yo bajo la temperatura, por ejemplo, aquí en el rojo es temperatura casi ambiente, 300 Kelvin. Si yo bajo la temperatura a 5 Kelvin sería el azul. Aumenta la señal magnética. Es cuando hay cambio, si es que la señal es paramagnética. Si no hubiese cambio, si ambos cayeran uno sobre otro, sería la señal ferromagnética, cosa que no lo es. Quiere decir que la mayor cantidad de componentes es paramagnético. ¿Y a qué se debe? A los silicatos, a los silicios, cuarzo, al carbonato de calcio. Y esta pequeña histéresis que indica que el material es un ferromagnético súper blando, casi insignificante, es por la mínima cantidad de magnetita que no ha sido detectada por las otras técnicas. En fin, esas son las medidas que se ha realizado a la carbonatita. Hemos caracterizado física y químicamente a la carbonatita por varias técnicas. Esta es una foto del campus de la Universidad Nacional de Cañete. Acá se pueden observar Universidad Nacional de Cañete, dice acá en el toldo, Universidad Nacional de Cañete, en los cuales el profesor, el vicerrectorado de investigación, vicepresidencia de investigación, con algunos investigadores y un tesista de la Universidad Nacional de Cañete, están probando este fertilizante que se ha adquirido, que ese fertilizante que han comprado de Boreal Agroquímicas, para probarlos en plantas. Lo han probado en plantas. ¿Interesa que sea de un volcán? No interesa si es volcán, meteorito, no. Se ha comprado Boreal, este mineral, se ha comprado una empresa y se está probando aquí, están haciendo el análisis. Entonces, se hace el análisis sobre el pepino dulce, que es típica planta también de Cañete, el pepino dulce. Aquí hay como 40 macetas más o menos, y creo que por acá también hay más. Esta parte le corresponde del análisis al profesor Jorge Yoncón y sus investigadores, vicerrectorado de investigación que está realizando.
Sin embargo, les puedo mencionar rápidamente, según sus explicaciones de él, si mayor, yo no soy agrónomo, pero mayor explicaciones podrían preguntarle directamente a él, en los cuales se puede observar que el control es la maceta B, y una de ellas, conteniendo 5 gramos de carbonatita, 5 gramos de carbonatita, se puede expresar la mejora en la calidad de la planta en las hojas. Hay mayor cantidad de hojas. Estos resultados son preliminares. El profesor, si ustedes quieren mayor detalle, yo no soy un agrónomo, pero mayores detalles pueden preguntarle al acercarse a ustedes o preguntar o comunicarse con vicepresidencia de investigación para él les dará más detalles de la parte agrónoma. Yo soy más físico y estudio más la caracterización física, química de la muestra, de la carbonatita. En fin, significa que aparentemente esa carbonatita comprada por la Universidad Nacional de Cañete funciona bien como fertilizante del pepino dulce, ¿no? Y aquí están los detalles, ¿no? Y además también ha añadido un poco de vermiculita, ahí ese 25%. Ahora, si nosotros queremos entender un poco más acerca de la relación entre la carbonatita y las plantas, entonces hay un paper interesante que menciona algo. Y aquí está el paper interesante, abajo se los doy. Dice, de este autor Jones, lo ha publicado en Rhizosphere el año pasado, en 2020. Es un paper muy reciente, en los cuales él trata de explicar un poco qué es lo que sucede entre la reacción que hay entre esa carbonatita y las plantas. Lo ha dividido en 4 partes. Lo ha dividido en lo que sucede en la tierra, en el suelo, lo que sucede en las plantas con raíz delgada y lo que sucede en las plantas con raíz gruesa. Y luego cómo influye en los microorganismos de los suelos A, B, C, D. Entonces, si ustedes leen el trabajo de este señor, ustedes van a encontrar que hay preguntas todavía sin resolver. Por ejemplo, cuando se añade la carbonatita en el suelo, entonces todavía quedan preguntas por resolver, como por ejemplo, ¿qué pasa con el CO2? ¿Hay mayor CO2? ¿Qué pasa con NO o con el CH? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ha encontrado, estos papers dicen que se ha encontrado que los micronutrientes aumentan, los micronutrientes. El calcio aumenta, el pH aumenta, el aluminio disminuye y así. Eso se ha encontrado aparentemente, pero quedan preguntas sin resolver cuando se añade la carbonatita en el suelo. Estas son las preguntas. ¿Qué pasa con los nutrientes que tienen alta movilidad? ¿Qué sucede? La materia es secuestrada. Entonces, también menciona que no hay trabajos, no hay efectos en las muestras que ya tienen calcio o tienen un buen pH adecuado para las plantas. Entonces no afecta en mucho, ¿sí? No afecta en mucho la carbonatita en esos casos. Y analiza, ese trabajo analiza en las plantas con raíces delgadas. En las plantas con raíces delgadas, la B, en las plantas con raíces delgadas, por ejemplo, el trigo, dice, cuando va creciendo la raíz, va explorando más el suelo y se va encontrando con más partículas de carbonatita. Y por lo tanto puede haber mayor beneficio. Las partículas de carbonatita son estos de color guinda más o menos, ¿no? Dice que también la raíz, los microbios en las raíces pueden influenciar en la habilidad de tener esas nutrientes y crecer. Sin embargo, se necesita más investigación al respecto. ¿Qué pasa con las raíces que son gruesas? Por ejemplo, las alberjas.
En el caso de las raíces gruesas, estas raíces gruesas que dice que las raíces presentan mayor sudoración, los exudados de las raíces. Esos exudados, esa sudoración de las raíces tiene mayor interacción o atrae aparentemente a los microorganismos como los hongos, ciertos hongos. Estas líneas son ya los hongos y estos los microorganismos. Entonces, mayor microorganismos debido a la exudación. Las raíces gruesas tienen mayor sudoración y mayor compatibilidad aparentemente con los microorganismos, ¿no? Sin embargo, como son raíces gruesas y no son largas y no van explorando el suelo, entonces dice que tiene menor interacción con la carbonatita, con las partículas de carbonatita, ¿no? Sin embargo, dice que están más húmedas estas raíces, los cuales pueden atraer más los microorganismos. ¿Qué es lo que interesa? No interesa quizá que choque con la carbonatita, sino con los microorganismos, ¿no? Es lo que interesa en realidad para que la planta crezca, ¿no? La raíz, ¿no? ¿Y qué pasa con los microorganismos? Dice que al fin y al cabo, este trabajo, al fin y al cabo, la cantidad de microorganismos aumentan en la rizósfera, ¿no? En las raíces, la superficie de las raíces, ¿no? Ese es el trabajo realizado hasta el momento, son resultados parciales sobre la carbonatita. Ahora, en conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la mayor cantidad de material son calcio, silicio, un poco de hierro, calcio, silicio, calcio, calcio, carbonato de calcio, silicio, dióxido de silicio. O sea, entonces, por lo tanto, la muestra adquirida por la Universidad de Cañete al comprar a esta empresa es calcio carbonatita. No nos interesa si viene un volcán y un meteorito, no nos interesa. Inicialmente había confusión. Se adquirió esta empresa y es calcio carbonatita. Entonces, ambas técnicas por difracción de rayos X también mencionan que es la mayor cantidad es calcio carbonatita, disculpe, carbonato de calcio y dióxido de silicio, ¿no? También hay vermiculita que no se ha detectado por difracción de rayos X, sin embargo por el FTIR, la técnica de FTIR. Entonces hay calcita, de hecho, gran cantidad, el análisis térmico también lo indica, ¿no? Y que tiene poca cantidad de materiales ferromagnéticos, más cantidad de paramagnéticos. Es abundante el paramagnetismo. Ese paramagnetismo viene de la calcita y viene de del cuarzo. Perfecto. En fin, y se ha realizado estudios como fertilizante de esta carbonatita adquirida en el pepino dulce, los cuales ha respondido bien en el crecimiento de las hojas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por la charla, muy interesante. Estoy seguro que habrá muchas preguntas de nuestra audiencia. Los estudios de este tipo son muy importantes para el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión ambiental. Ahora tomaremos un breve descanso por 1 minuto más o menos. Y luego tendremos una sesión de preguntas para Luis y el equipo de Cambridge. Gracias. So just take a couple of minutes break. A few-minute break. Okay. Maybe think of some questions. Yes, in Spanish. Okay, I'll be back in five minutes. Okay. So Luis, are you there?
There we go. Ok. Oh, hi, Luis. That was good. Very good. Your microphone, Luis. Ok, ya. Las preguntas. Bueno, aquí hay dos preguntas que me han pasado. Es una de proviene del señor Jorge Hugo Yoncón. ¿Qué técnica sería la más recomendable para detectar el selenio? Para detectar el selenio podría ser, por ejemplo, la fluorescencia de rayos X, pero no hemos detectado, pero si queremos detectar la cantidad de selenio, exclusivamente espectroscopía de masas. Espectroscopía de masas ya no tiene más pierde con esa técnica, y a esa técnica mayor información le puede dar la investigadora Animalica Pereira, que está en el proyecto. Podrían darle quizá un poco de muestra a ella y ella podría ver la cantidad de selenio en la muestra. Podría usarse como buffer. Dice, este buffer, ¿para qué específicamente puede detectar? ¿Me puede indicar? Sí, los reportes que tengo de experimentos en China indican que suelos alcalinos son, digamos, equilibrados hacia el neutro mediante la carbonatita, y un suelo ácido también es equilibrado hacia el neutro, lo cual favorecería el mayor rendimiento de las plantas, ¿no? Pero nos gustaría tener suelos alcalinos y suelos ácidos para hacer la experiencia. Lo que yo he visto en China son esos, al igual que otros reportes sobre el uso de esta carbonatita. Bien, hay una parte en el cual el paper menciona, le voy a indicar, le voy a mostrar el paper terminado, que le he estado me han dado mención. Es este paper que está acá, que es de Rifofer, de C. Jones, de Canadá, justamente de Ontario, Canadá, en los cuales él justamente él menciona que en la parte de, él da unos papers adicionales, en los cuales menciona que el pH, ¿no? Si hay un pH ya determinado, dice que no tiene muchos efectos en los sólidos, en los suelos que tienen alto calcio y pH. Y aquí da un paper. Quizá este paper le podría ayudar en el caso del pH, ¿no? Quizá este paper podría ayudar al pH. Yeah. Sí, entonces les puedo pasar esta información luego, ya, porque no es mi especialidad, como es Arcan et al.
este de acá, residuos from, y aquí da el DOI. Aparentemente este señor, este artículo, está mencionando la carbonatita y la influencia de la vida de sol fósforos. Al menos está dando este artículo, ¿no? Esa referencia con respecto al pH. Ya. No sé cómo más podría... No he hecho ningún trabajo con la carbonatita con respecto al pH. Sin embargo, este artículo le podría de ayudar, o también este artículo que menciona sobre el pH. Perfecto. Luis, I don't Sí. think everyone's back yet. Ya. Ok. Ok. Además también debo mencionar mientras tanto que este manuscrito ha sido, trabajo, los trabajos parciales han sido sometidos a como un artículo, como manuscrito a un artículo, ¿no? A la revista Hyperfine Interactions, los cuales hemos recibido justo el día de hoy, hemos recibido los comentarios de los árbitros. Entonces, tenemos que hacer ciertos ajustes, cosas que mencionan los árbitros, y sería publicado ya próximamente los siguientes meses. Un artículo en colaboración con la Universidad de Cañete, lógicamente. En fin. Right, shall we start some more questions, Luis? ¿Alguna otra pregunta? Estimado Entonces, Lucho de los ¿hay más Santos, preguntas? Villanueva. Primero felicitar, ¿no?, por el avance de este trabajo muy importante. Una preguntita de alcance. ¿Qué proyectas tú en el caso de una aplicación ya masiva en nuestra cuenca del río de Cañete? ¿Cuál sería más o menos la proyección, ¿no?, al respecto de esta investigación? ¿O es que aún faltarían más investigaciones, ¿no?, de realizar para una correcta aplicación al respecto? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Claro, trabajo futuro sería, por ejemplo, lo que se está haciendo en este momento en la Universidad de Cañete es aplicar el uso de la carbonatita en el pepino dulce. Y se está haciendo un análisis, tengo entendido, solamente por ahora, bueno, sobre 40 plantas alrededor, pueden preguntarle más a Vicepresidencia de Investigación, pero lo que podría verse más estudiar sobre la raíz, en realidad, porque ahí está el meollo del asunto, la interacción entre esta carbonatita y la raíz. ¿Qué seguiría en otras plantas? En raíces, para comparar con la literatura, las plantas que tengan raíces delgadas como el trigo, o plantas que tengan raíces más gruesas como las alberjas, o otras plantas además, y también el suelo en sí, tanto de la cantidad de microorganismos que se aumenta aparentemente, y los suelos si se vuelve más alcalino, más ácido, etc. Recordar que esta carbonatita es un grano mineral y no es un químico que sea hecho en laboratorio, ¿no? Es un agromineral que se ha extraído directamente por esta empresa y lo vende. Tenemos que, eso serían los siguientes pasos. Ahora, no solamente con la carbonatita, sino también probar de la misma manera con otros no quizá agroquímicos, pero podríamos probar también con otros agrominerales. En este caso hemos hecho con este agromineral carbonatita. Podríamos también analizar un poco más sobre aquellos fertilizantes químicos que usan los pobladores del Valle de Cañete, en los cuales muchos de ellos son muy fuertes y llegan al agua inclusive, ¿no? Son muy fuertes. Ellos utilizan, por ejemplo, el compuesto 2020, utilizan mucho para los insectos, el tamarón y muchas otras, muchos nitratos, sulfatos, y podemos hacer todas unas caracterizaciones de ellos, ¿no? Y verlos justamente en los suelos, qué tanta alcalinidad aumenta, disminuye y qué tan fuertes son, ¿no?
A eso estaría yéndose más los siguientes pasos del proyecto. Sí. Lucho, ¿ya habría alguna posibilidad de que algún estudiante de la Universidad de Cañete aborde una investigación del ensayo de carbonatita a nivel de campo ya? ¿Cuáles serían las limitaciones y los costos al respecto, no? No, ya está, según tengo entendido, un estudiante haciendo su tesis sobre la carbonatita, ¿no? Ya está un estudiante de la Universidad de Cañete, según tengo entendido. Mayor información le puede dar el doctor Jorge Ulloncón. Sin embargo, ya que se tienen los materiales, se tiene la colaboración, eso es lo que se ha realizado. Se empieza analizando con la calificación físico-química, es lo que he presentado el día de hoy. Va a salir una publicación. Pronto va a salir una publicación acerca de esta radiación físico-química, ¿no? Los resultados en las plantas es parciales. Esas macetas han sido colocadas justamente por los investigadores, inclusive tesistas de la Universidad Nacional de Cañete. Se está avanzando al respecto. Ya hay un avance palpable acerca del respecto. Eso creo que el profesor Jorge Ulloncón Collip podría dar mayor alcance, quizás. Sí, si me permiten. Efectivamente, ese material lo tenemos en una cantidad de 1 tonelada. Lo compró una empresa que busca mitigar los problemas que hay con el uso excesivo de agroquímicos, ¿no? Y se está estudiando bastante en China. En el 2014, cuando estuve en China, me mostraron algunos resultados. Y es por eso que solicité a empresas amigas si podían abastecernos de ese producto. Entonces, ellos han comprado el producto. Para la experiencia que ha mostrado usted de las macetas, la misma empresa nos ha donado las macetas, la perlita y otros materiales, ¿no? A propósito, hay que hacerles un reconocimiento porque es donaciones que nos están haciendo, porque no solamente dependemos del canon, sino también buscamos que empresas apoyen las investigaciones. En este caso, esta empresa ha apostado por que estudiemos este material. Cuando se empezó el convenio, el proyecto con la Universidad de Cambridge, por eso figura en el título el término mitigación. O sea, no solamente vamos a hacer diagnóstico, estamos haciendo diagnóstico y tomando muestras en los 32 lugares, sufrir los efectos de la altura de 4.200 metros allá en Tanta, sino que hay que buscar soluciones, ¿no? Alternativas, porque el productor lo que va a hacer es tomar lo que hay en el mercado. Y si en el mercado no encuentra alternativas a los agroquímicos, va a seguir usando agroquímicos. Es por eso que en Lunahuaná, en nuestro centro de investigación para la sustentabilidad, estamos trabajando el aspecto de lo que usted ha mencionado, el papel de los microorganismos en el suelo. La data dice pues que la presencia de esta carbonatita ayuda a la multiplicación, la proliferación de estos microorganismos que al interactuar con las raíces le proporciona los elementos necesarios para poder tener mejor rendimiento. Esas investigaciones se van a hacer y por eso el profesional que está a cargo de esta investigación es el ingeniero Julio Olivera, que lamentablemente desde hace 2 meses ha sufrido las consecuencias del COVID, y luego una infección intrahospitalaria y espero que se reintegre pronto. En el CIS tenemos 6 tesistas que están haciendo trabajos y uno de ellos está inclinándose al trabajo con la carbonatita y con él se hizo la instalación del sistema de riego en las macetas y el diseño de los experimentos. Lamentablemente, pues, la ausencia del técnico ha impedido que se continúe con el trabajo como debe ser. Pero apenas se reintegre, vamos a hacer los experimentos adecuados. Estamos trabajando por eso desde el punto de vista de los microorganismos y estamos invitando a la doctora Betsabel León, que es fitopatóloga y
por eso creo que ese aspecto también el convenio debemos de considerarlo, la participación de una fitopatóloga, porque los efectos que tienen los agroquímicos también tienen un efecto en las enfermedades, ¿no? Por eso conseguí este material para poder hacer trabajos y poder brindarle al productor una alternativa, un agromineral, una enmienda en realidad, para que pueda responder correctamente a los efectos de los agroquímicos en su cultivo. O sea, esa es la razón por la cual hemos puesto particular interés en la carbonatita, ¿no? Por las referencias que tenemos y porque, bueno, ya los resultados de los análisis inorgánicos que ha realizado el doctor Luis de los Santos indican que hay un potencial que puede aprovecharse, ¿no? Pero en realidad hay pocas investigaciones con este material, entonces casi somos pioneros en esta materia, ¿no? Sé que hay bastante en China y en México, pero creo que Perú, como un país agrícola, puede liderar en esta línea, ¿no? Y para eso estamos los de la Universidad Nacional de Cañete tratando de establecer investigaciones al respecto. Gracias. No. ¿Hay más preguntas? Are there more questions from Any either the question Cambridge lot? from the UK side? Yeah. So I suppose a question I have, Luis, is how readily available is carbonatite to use as a fertilizer? It is, as Jorge Yunco mentioned, it is 1 ton of carbonatite has been, I don't know, not purchased, but has been obtained from one company and in Peru, and I think that he has for free the 1 ton, and he's using that. And around the world, that Canadian company sells carbonatite also around the world. Apparently, it comes from a volcano, and it can be taken and exported around the world. Yeah. I think that, and also not only in Canada, there is also another source of carbonatite in Sri Lanka. In the literature, we review in the literature, there is one place in Sri Lanka which also they have a volcano where they have a carbonatite as a source. Yeah. Okay. And so it couldn't be manufactured, or its use. It's natural. It's from a volcano rock. It's a volcano rock. Yeah, it's natural. No, it is a agro mineral. It is not. It's not a agrochemical produced in the factory. It is natural. Yeah. So Luis, there are volcanoes near Cañete, aren't there? No, there are I think that there is one in Arequipa, 3 in Arequipa. Right. 3. Moquegua. In Moquegua as well. Okay, Yeah. great. These are active volcanoes, though. I mean, presumably in Sri Lanka, it's a long dead volcano. So what about the long dead volcanoes in the Andes, as Crispin mentioned, in the Cañete Valley, the Cañete headwaters have? Yeah, what is the name of the region, Eustace? I'm just looking it up now. Tanta, Colquepuzco. But yes, there are plenty of volcanoes in Arequipa and Moquegua, Tacna. Yes, another option could be also to look for similar agrominerals like carbonatite there in Peru, because in Peru there are volcanoes, and maybe we can search for agrochemicals there as well. Yeah. So when we go out to Peru in November, are you actually going up
to near these extinct volcanoes, Eustace? Yes. I can't find the name for them at the moment, but Well, there's Colquepukro, which is right. I don't know whether it's an extinct volcano, but presumably that there is volcanic tuff in the headwaters. So anyway, is this something that you know about, Morag? Yes, so carbonatites are very specific to a type of geological location, and the Andes is not that. So you wouldn't get the same sort of rock in the Andes as you would get in Sri Lanka. They are a very, very small melt fraction that require a tiny, tiny amount of rifting normally. And we're in a compressive setting with the subduction of the Pacific underneath the South American plate. So obviously there's a shed load of mineralization. There's a lot of minerals, but there won't be volcanic deposits like the carbonatite necessarily. But perhaps there are minerals up there that might be good for as agrochemicals. Perhaps that's something that we can talk to Jorge about. Yeah. So you need obviously the stuff that plants like. So it'll be the levels of iron and combination between that and the essential nutrients. However, we can, as we have checked this time in the presentation, that carbonatite have calcium carbonate. Calcium carbonate can be found also in scallops, in shells on the Peruvian Sea. A lot of calcium carbonates on the shells. There are not studies, I'm sure, about the using the tons and tons of calcium carbonates on the shells, on the scallops in Peru, to try to use this as a fertilizers as well. I will say it in Spanish, okay? La carbonatita, como hemos visto el día de hoy, tiene un montón de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio también puede ser encontrado en las conchas de abanico, en las conchas, en los choros, en todo tipo de conchas que abundan en el mar peruano. E inclusive son varados, ¿no? Y creo que en la bahía de Paracas o una zona hay bastante carbonato de calcio que podríamos usarlo también, podríamos testearlo como si fuesen agrominerales o como si fuesen ya carbonato de calcio de las conchas de abanico. No hay estudios acerca de eso. No es necesario traer quizá carbonatita de otros países si teniendo nuestro propio carbonato de calcio nosotros mismos en Perú. Podría ser un ejemplo de continuación de trabajos. Hasta el momento hemos avanzado muy bien. Va a haber un artículo publicado durante los siguientes meses acerca de los resultados que se han presentado hoy. Otros artículos más adelante con la carbonatita que se ha presentado, con el pepino y con otras plantas, que esa parte solamente estamos presentando resultados parciales, y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Bueno. ok. Good. Well, ¿Hay más preguntas I en think Perú? ¿Hay más preguntas o no? Question from the public, del público, preguntas del público, quizá estén en Facebook. No sé, en Facebook maybe there is some questions. The technician, el técnico de la Universidad Nacional de Cañete, quizá hay preguntas del público en Facebook. Doctor, no, ninguna se ha presentado hasta el momento. Okay, no more questions. No more questions. Bueno, entonces, muchas gracias por sus preguntas. La charla se publicará en el sitio web del proyecto. Si alguien tiene más preguntas, por favor, contactaremos. Bueno, volvemos a Cañete en noviembre. Hemos tenido un largo descanso de nuestro trabajo de campo durante esta pandemia. Ahora estamos planeando regresar para el trabajo de campo en noviembre. Pero ahora tenemos un resumen y las palabras finales del presidente de investigación en la Universidad Nacional de Cañete, doctor Jorge Yoncón. Ok. Bien, muchas gracias, Luis. Felicitaciones y un agradecimiento por la exposición, bastante clara. Y repetir que es un material que tiene bastante futuro promisorio desde mi punto de vista. Por eso estamos apostando y la empresa que nos abasteció de este material dice,
manifiesta que la cantidad que nosotros pidamos, ellos lo van a adquirir porque ellos también ven mucha perspectiva en el uso de la carbonatita como una alternativa a los agroquímicos que se están usando, ¿no? Entonces, mi agradecimiento personal al doctor Luis de los Santos, al equipo de Cambridge, al equipo de la Universidad Nacional de Cañete, a los oyentes, asistentes a través de las redes sociales, ¿no? Y damos por concluido este evento, ¿no? Insistir en que nuestro objetivo no es solamente el estudio de las condiciones, del efecto de los residuos agroindustriales y agropecuarios, sino también presentarle alternativas, porque si no tiene alternativas el productor va a seguir usando los agroquímicos y los agrofertilizantes, todo lo que ya les he mencionado, que hay solamente en San Vicente hay 88 negocios, empresas que venden agroquímicos, ¿no? Y solamente hay un productor orgánico y un productor de bioinsecticidas, biofertilizantes, ¿no? Bueno, Cañete también está empezando ya a producir tricoderma, bacillus, y estos van a ser utilizados, por ejemplo, en el semillero de papa bicentenaria que se ha logrado, una papa adecuada para las frituras, ¿no? Porque sabrán que en el Perú todas las cadenas de un plato típico nuestro, que es el pollo a la brasa, utilizan papa que viene del extranjero, que es una papa que tiene más materia seca y menos azúcares reductores. Y esta variedad de papa bicentenaria que se ha desarrollado en la Universidad Faustino Sánchez Carrió, un trabajo de fitomejoramiento por 12 años, esta universidad lo ha puesto a disposición tanto de la Universidad Nacional de Cañete como la Universidad Nacional de Barranca, y se está empezando, ya está registrada como un cultivar comercial, y a mediados de noviembre se empieza con los semilleros en las partes altas de Yauyos, específicamente en el distrito de Viña, en Cajatambo, en el distrito de Gorgor, y en Huaura, en el distrito de Checras. Se va a experimentar con los primeros semilleros y posteriormente, en el mes de mayo posiblemente, que es la época en la cual se siembra papa en la costa peruana, en terrenos de la Universidad Nacional de Cañete se va a hacer estudios respecto al rendimiento, efecto de esta variedad de papa desarrollada por un peruano, un fitomejorador peruano, es el doctor Sergio Contreras de la Universidad Faustino Sánchez Carrión, de donde Luis de los Santos ha estudiado, tengo entendido, y estamos trabajando las 3 universidades en el impulso de esta papa bicentenaria que tiene buena cantidad de materia seca, bajos azúcares reductores y por lo tanto muy adecuada para las frituras, ¿no? Entonces damos por concluido este 11º webinar. Y creo que ha sido bastante tiempo, más tiempo Sí. del webinar, y creo que ha sido de efecto positivo porque ha habido un poco más de discusión. Y bueno, agradecer nuevamente a todos los participantes, ¿no? Y que tengamos buen día y que nos cuidemos de esta pandemia que aún nos persigue. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Jorge, y todos por escuchar y sus preguntas. Esperamos verlos a todos de nuevo en noviembre en Cañete. Sí, solamente para decirles que ya tenemos alumnos que están inscribiéndose para participar en la visita de noviembre y también para pilotear los drones, ¿no? Tenemos varios candidatos, tenemos que seleccionarlos y ver cómo hacemos para trasladarnos juntos al lugar. O sea, sí tenemos ya candidatos inscritos muy animosos. Creo que esta vez no sé si podemos implementar la parte social, ¿no? Porque hay chicos de otras carreras, ¿no? De administración, contabilidad, que están interesados. Claro, ellos seguramente no entenderían algunos aspectos del análisis de suelo, pero sí pueden entender la toma de muestra y participar en la concientización a los estudiantes y gobiernos locales de la zona
para que entiendan que este proyecto es de beneficio para toda la cuenca del río Cañete. Gracias. Gracias. Ya. Entonces, gracias a todos. Muy bien. Que les vaya bien en todo el día. Okay. You want to Yes. say anything, Crispin? Or Yes, I'll just very quickly say, well, Carlos, Jorge, thank you very much for giving us the opportunity to present this work. And Luis and Jorge, amazing stuff. Fantastic talk. Gracias, Thank Dr. you very Crispin. much. Thank you very much. Thank you. Okay, bye bye. okay. Hasta